En un bosque lleno de flores, vivían un colibrí y un viejo roble. El colibrí volaba de flor en flor buscando el néctar más dulce. El roble, fuerte y silencioso, observaba todo desde su lugar. Un día, el viento sopló con furia y muchas flores desaparecieron. El colibrí, asustado, no sabía dónde refugiarse. Entonces el roble abrió sus ramas y dijo: «Ven, pequeño amigo, el amor no siempre es dulzura, a veces es refugio». El colibrí entendió algo ese día. El amor verdadero no es solo emoción, es estar cuando el otro más lo necesita. Desde entonces, cada 14 de febrero, celebran no solo el amor, sino la amistad que protege en las tormentas. Esta fábula nos enseña que el verdadero amor no se mide en regalos, se mide en presencia. En el corazón del bosque vivía el señor Castor, el animal más próspero de todos. Tenía un lago cristalino, un huerto abundante y una pregunta en su mente: ¿por qué otros no prosperan si vivimos en el mismo bosque? Un día reunió a todos y les dijo: la abundancia no es suerte, es decisión. Trabajen con inteligencia, no solo con fuerza. Tengan objetivos claros, sean constantes, incluso cuando nadie los vea. Ahorren antes de gastar, rodéense de aliados que los impulsen. Y nunca trabajen con amargura, la alegría multiplica. Luego añadió algo que cambió el bosque para siempre: la verdadera riqueza no es tener más, es convertir lo que tienes en algo que florezca. Desde ese día, los animales dejaron de quejarse y comenzaron a actuar, porque el bosque siempre fue el mismo. Lo que cambió fue su mentalidad. La fábula del castor y la ardilla. En lo más profundo de la jungla vivía un castor conocido por todos como el animal más próspero del bosque. No era el más fuerte ni el más rápido, pero sí el más sabio. Con paciencia y trabajo constante, había construido su propia laguna, que le daba agua incluso en los días más secos. Alrededor de ella, el castor había cercado una gran propiedad llena de árboles frutales, plantas y semillas de todo tipo. Era un verdadero paraíso, tan abundante que muchos animales del bosque la observaban desde lejos con deseo y envidia. Pero el castor tenía una mentalidad distinta a los demás. Creía firmemente en el trabajo duro e inteligente. Cada vez que conseguía semillas, no se las comía todas. Una parte la disfrutaba y otra parte la sembraba. Hay que sembrar para cosechar, se decía. Quien no siembra hoy, no debe esperar cosechar mañana. Gracias a esa forma de pensar, su propiedad siempre producía. Para proteger el fruto de su esfuerzo, la cercó, evitando que otros animales saquearan lo que no habían trabajado. El castor vivía como un rey. En el centro de su terreno, descansaba en su hamaca, rodeado de abundancia, disfrutando tranquilamente de una piña colada, sabiendo que todo lo que tenía era fruto de su constancia. Muy distinta era la vida de la ardilla. La ardilla era una mamá descuidada. Vivía con sus hijos en una casa improvisada hecha de ramas viejas y hojas secas. Sobrevivía de lo que encontraba cada día. No pensaba en el mañana, no sembraba, no ahorraba y no le gustaba trabajar. Hoy comemos, mañana ya veremos, decía sin preocuparse. Pero el tiempo pasó y el clima cambió. Llegó una temporada difícil a la jungla. Los árboles comenzaron a perder su follaje, el verano quemó los prados y los frutos escasearon. El hambre empezó a sentirse entre los animales del bosque. La ardilla buscó comida desesperadamente, pero no encontraba nada. Sus hijos lloraban de hambre. Sin otra opción, decidió ir a la gran propiedad del castor. Con lágrimas en los ojos le suplicó: «Castor, por favor, apiádate de mí y de mis hijos. No tenemos qué comer». El castor, aunque era gruñón y de rostro arrugado, tenía un buen corazón. La miró con compasión y decidió ayudarla, pero también enseñarle una lección. «Te daré un saco de nueces frescas», le dijo, «pero escúchame bien, no te las comas todas. Guarda una parte y siémbralas en tu terreno». Luego añadió con calma: «Fue esta manera de vivir la que me hizo abundante. Trabajar, ahorrar y sembrar pensando en el mañana. Así nunca pasé hambre». La ardilla tomó el saco agradecida y regresó a casa. Allí reunió a sus hijos y les explicó todo lo que el castor le había dicho. Juntos decidieron hacer exactamente lo que él les aconsejó. Sembraron parte de las nueces, cuidaron las plantas y aprendieron a trabajar unidos. Con el tiempo su pequeño terreno empezó a dar fruto. No se hicieron ricos, pero nunca más volvieron a mendigar ni a pasar hambre.
esta fábula nos da lecciones extraordinarias. El castor representa a quienes saben administrar sus recursos, trabajan con inteligencia, ahorran, invierten y no son egoístas. Personas que comparten no solo su pan, sino también su sabiduría. La ardilla representa a quienes viven solo para el hoy, sin metas ni objetivos, y terminan sufriendo por sus propias decisiones. Pero también representa a quienes escuchan consejos, reflexionan y los ponen en práctica, logrando cambiar su destino. El trabajo inteligente, el ahorro y la previsión construyen abundancia. La pereza y la improvisación conducen a la escasez. No todo se come hoy. Lo que siembras hoy te alimenta mañana. En un bosque lleno de flores, vivían un colibrí y un viejo roble. El colibrí volaba de flor en flor buscando el néctar más dulce. El roble, fuerte y silencioso, observaba todo desde su lugar. Un día, el viento sopló con furia y muchas flores desaparecieron. El colibrí, asustado, no sabía dónde refugiarse. Entonces el roble abrió sus ramas y dijo: «Ven, pequeño amigo, el amor no siempre es dulzura, a veces es refugio». El colibrí entendió algo ese día. El amor verdadero no es solo emoción, es estar cuando el otro más lo necesita. Desde entonces, cada 14 de febrero, celebran no solo el amor, sino la amistad que protege en las tormentas. Esta fábula nos enseña que el verdadero amor no se mide en regalos, se mide en presencia. En un jardín lleno de rosas vivían una abeja incansable y una mariposa de colores brillantes. La mariposa amaba volar bajo el sol y recibir elogios por sus alas. El amor es admiración, decía mientras todos la observaban. La abeja, en cambio, trabajaba cada día recolectando néctar. No buscaba aplausos, solo cuidaba su colmena y las flores que le daban sustento. Un día, una fuerte lluvia cayó durante horas. El jardín quedó golpeado, los pétalos en el suelo y el frío se instaló en el aire. La mariposa, con alas mojadas, no podía volar. Nadie estaba allí para admirarla ni ayudarla. La abeja regresó, aunque el clima era adverso. Se acercó y la guió hasta un rincón protegido entre las hojas más densas. Cuando el sol volvió a salir, la mariposa entendió algo que transformó su corazón. El amor no es quien te aplaude cuando todo es hermoso, sino quien te cuida cuando la tormenta arruina tu vuelo. No es quien brilla bajo el sol, es quien se queda cuando llega la tormenta. En un bosque lleno de vida, había un zorro que corría como el viento. Era el más veloz y también el más orgulloso. Se burlaba del sapo, se reía de la ardilla, despreciaba al oso, pero un día decidió humillar al burro. «Yo soy el mejor, te ganaría en cualquier carrera». El burro lo miró con calma y respondió: «Ser rápido no te hace superior. Todos somos buenos en algo». El zorro sonrió con arrogancia. «Entonces compitamos». Llegó el día. El zorro salió disparado. En segundos dejó atrás al burro. Demasiado fácil, pensaba. Pero el camino era largo y de pronto apareció un gran río. El zorro se detuvo. No sabía nadar. El miedo reemplazó su orgullo. El burro llegó, sin burlarse, sin hablar. Se lanzó al agua y cruzó con firmeza. Paso a paso, llegó a la meta. El más veloz perdió. El más constante ganó, porque la arrogancia corre rápido, pero la constancia y humildad llega más lejos. En una pequeña granja vivían felices una gallina y un gallo. Se amaban, o al menos eso parecía. Tenían 2 pequeños pollitos que corrían detrás de su padre, creyendo que era su héroe. Pero un día, todo cambió. El gallo comenzó a mirar hacia otro lado. Se dejó seducir por una gallina más joven. La emoción lo cegó. Pensó que merecía algo mejor, algo nuevo. Y sin pensar en las consecuencias, abandonó su hogar. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos, los dejó en una orfandad que no era de muerte, sino de ausencia. La mamá gallina lloró en silencio, sintió rabia, sintió dolor, pero no se quedó en el suelo. Se levantó, trabajó el doble, cuidó a sus pollitos, les dio amor, disciplina y ejemplo. Mientras el padre no estaba, ella fue mamá y papá al mismo tiempo. Pero al otro lado de la historia, el gallo no encontró el paraíso que imaginaba.
la nueva gallina tenía 3 hijos que no eran suyos, y él tuvo que trabajar sin descanso para alimentarlos. No era amado, era utilizado, no era respetado, era exigido. Todo su esfuerzo era mal recompensado. Recibía desprecio donde esperaba cariño, hasta que enfermó. Y cuando ya no fue útil, la gallina y sus entenados lo echaron sin compasión. Solo, débil, derrotado, desesperado, intentó regresar a su antiguo hogar. Pero sus verdaderos hijos ya habían crecido, habían aprendido a vivir sin él, y aunque no lo odiaban, ya no confiaban. El gallo entendió algo demasiado tarde. Por un momento de emoción, perdió una vida entera. Aprendió que el amor no es cambiar cuando aparece algo nuevo. El amor es permanecer cuando todo se vuelve difícil, porque hay errores que se pueden perdonar, pero no siempre se pueden reparar. Y así, el gallo comprendió que las decisiones impulsivas pueden costarnos lo que más amamos. En lo profundo de la selva existía un pueblo de animales pobres, pero no eran pobres por falta de trabajo. Eran pobres porque cada uno vivía solo para sí mismo. Nadie ayudaba, nadie compartía. La palabra solidaridad no existía allí. Cada quien trabajaba, pero nadie prosperaba. Un día llegó un famoso orador, el majestuoso pavo real. Observó el pueblo y entendió el problema. Aquí no falta comida, falta corazón. Los animales se molestaron. Somos pobres porque no tenemos suficiente. El pavo real sonrió. Mañana lo comprobarán. Al día siguiente los llevó a un lugar lejano, donde no había nada para cazar ni recolectar. Cuando llegó la hora de comer, el pavo real habló. Hoy cada uno comerá, pero compartiendo lo que trajo. Hubo silencio, miradas desconfiadas, temor, pero uno dio un poco, luego otro y otro más. Y ocurrió algo inesperado. No solo todos comieron, sobró comida. Los animales se miraron sorprendidos. No era magia, era unidad. Ese día comprendieron. La pobreza no estaba en la selva, estaba en su egoísmo. Desde entonces comenzaron a ayudarse, a compartir, a trabajar juntos. Y el pueblo dejó de ser pobre. Un pueblo unido multiplica lo poco y crea abundancia. Porque cuando compartimos, el hambre desaparece y nace la prosperidad. Cuando caminamos juntos, avanzamos más lejos. El pavo vivía una crisis que lo consumía por dentro. Era casado, tenía familia, pero su corazón se dejó deslumbrar por una pava joven, elegante y hermosa. Ella lo hacía sentir importante, lo mimaba, lo admiraba, y eso le encantaba, pero cada caricia tenía un precio: dinero, atención, caprichos. Mientras tanto, su hogar se enfriaba, su esposa callaba, sus hijos lo sentían distante. Un día, en un momento de lucidez, recordó aquella promesa. Hasta el final, juntos, sintió un golpe en el alma y decidió buscar al sabio búho. El búho, al verlo preocupado, no lo juzgó. Solo colocó frente a él una rosa y un cactus. Elige uno. La rosa era joven, roja, perfecta. El cactus áspero, con espinas. El pavo eligió la rosa sin dudar. El búho suspiró. Has elegido movido por la apariencia, y eso es engañoso. Tomó la rosa y la levantó. La flor es temporal, se marchita en pocos días y lo único que quedan son espinas. Luego señaló el cactus. No todo lo que brilla es oro, amigo mío. La rosa representa a tu amante, hermosa, sí, pero pasajera. Te muestra encanto, pero no por cariño. Lo hace por interés, por tus bienes. El pavo bajó la mirada. No te respeta, no valora tu hogar, no honra a tus hijos. El búho acarició el cactus. En cambio, este cactus representa a tu esposa. Tiene espinas, como todos tenemos errores, pero es auténtica, soporta el invierno y el calor, permanece verde en verano, y cuando florece, lo hace de verdad. Ella ha estado contigo en días buenos y malos. Tal vez están pasando dificultades, pero eso se habla, se enfrenta, se sana. El búho lo miró fijamente. Dejar a una esposa conocida, leal y probada, por alguien joven que solo ha demostrado interés material.
es un error que puede costarte toda la vida. El pavo sintió que algo dentro de él despertaba. A veces el amor verdadero no deslumbra, pero permanece, y comprendió que la belleza que dura no siempre es la más llamativa. A la orilla de un río frío y silencioso, un perro había sido abandonado. No porque fuera agresivo, no porque fuera viejo, sino porque era ciego. Sus dueños pensaron que ya no servía, que no podía cuidar, que no podía correr, que no podía hacer nada útil. El perro lloraba en silencio, porque cuando te quitan la vista, parece que el mundo también te quita el valor. Pero no estaba solo. A unos metros de él había un gato sin sus extremidades. También había sido dejado allí, porque ya no podía saltar, ya no podía cazar, ya no podía producir. Dos vidas rotas, dos corazones heridos, dos seres que el mundo descartó. Comenzaron a hablar, a contarse sus penas, a compartir su dolor. El perro dijo: aunque no veo, aún puedo caminar. El gato respondió: aunque no camino, aún puedo ver. Hubo un silencio y entonces comprendieron algo extraordinario. Lo que a uno le faltaba, el otro lo tenía. El perro se acercó. Con cuidado cargó al gato sobre su lomo y el gato con sus ojos atentos comenzó a guiarlo. Un poco a la derecha. De frente. Ahora recto. Despacio. Cuidado con la piedra. Juntos cruzaron el río, juntos cruzaron el miedo, juntos cruzaron el abandono. Desde ese día jamás se separaron. El perro era las patas, el gato era los ojos, y juntos eran fuerza, dirección y esperanza. Vivieron muchos años así, no perfectos, pero unidos. La ayuda mutua transforma debilidades en poder. La unión hace la fuerza. Cada uno puede aportar algo, poco o mucho, pero todo suma. Y sobre todo, el valor de una vida no se mide por lo que produce, sino por lo que es. Porque cuando empezamos a valorar a las personas solo por lo que sirven, perdemos lo más importante, su dignidad. Y esa no depende de la vista, ni de las piernas, ni del rendimiento. Depende del corazón.